Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una sesión más de su asignatura de emprendimiento. En la clase anterior nosotros ya comenzamos a avanzar con algunos términos y el día de hoy vamos a trabajar con lo que es proyección financiera. Sí, bueno, cuando nosotros estamos hablando de proyección financiera, quiere decir que nosotros vamos a asignar unos valores a futuro. Es decir, dependiendo de todo lo que yo estoy trabajando en mi emprendimiento, yo voy a asignar unos valores a futuro para poder ver cómo va a ser la venta, las ganancias que yo tenga, los gastos que yo tenga. Entonces a eso se le conoce como proyección financiera. Dentro de esta proyección financiera nosotros debemos de entender tres cosas, ¿sí? O tres términos, que son los presupuestos. Aquí nosotros tenemos el presupuesto de ventas, el presupuesto de costos y el presupuesto de gastos. Sí, entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos presupuestos, nosotros debemos considerar una serie de valores supuestos que nosotros vamos a proyectar en base a cifras financieras, es decir, a numéricos para nosotros poder entender o comprender cómo se va a comportar nuestro negocio. Entonces, vamos a definir a lo que se refiere cada uno. Vamos a comenzar con el presupuesto de ventas que nosotros tenemos en esta partecita de aquí. Ya, el presupuesto de ventas es el volumen de ventas que nosotros vamos a tener. Sí, ya sea, normalmente esto se hace mensual, sí, son valores mensuales. Sí, entonces es el volumen de ventas que nosotros vamos a tener al final de cada uno de los meses. ¿Sí? Con esta información nosotros estamos proyectando los ingresos, es decir, cuánto dinero ingresa a nuestro negocio. ¿Cómo se calcula este ingreso? El presupuesto de ventas se calcula multiplicando el precio de mi producto por la cantidad de productos vendidos. ¿Sí? Que es un cálculo básico que nosotros podemos ver acá abajo la fórmula. ¿Sí? Dice precio del producto multiplicado por la cantidad de productos vendidos y así yo tengo mis ingresos. ¿Sí? Tal como está en esta partecita de aquí. Tenemos nuestros ingresos. Segundo, el presupuesto de costos que nosotros tenemos acá a la derecha. ¿A qué se refiere el presupuesto de costos? El presupuesto de costos es el valor que nos incluye nosotros de producir, ¿sí? Es el valor que nos cuesta a nosotros producir, ¿sí? O en el caso de los servicios, prestar un servicio. Vamos a ir analizando los tres tipos de emprendimientos que nosotros habíamos visto anteriormente. El emprendimiento industrial. Ya, si nosotros estamos hablando de un emprendimiento industrial, el costo va a incluir todos los productos o todos los pagos que nosotros realizamos para la producción. Sí, para la producción, es decir, materia prima y materiales que nosotros necesitamos para la producción. Vamos al segundo. En las empresas o en los emprendimientos comerciales, este costo es el pago que se hace para adquirir los productos que nosotros a futuro vamos a comercializar. Sí, entonces este presupuesto de costo cambia según el emprendimiento. Y para los servicios, sí, para los servicios que nosotros tengamos, el costo ahora va a estar determinado por el valor que le demos a la mano de obra y de los materiales que se utilice. Entonces aquí nosotros debemos entender la diferencia de del presupuesto de costos en cada uno de los emprendimientos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de un emprendimiento industrial. Si nosotros tenemos una panadería, todos los costos que a nosotros nos genere sería la harina, los huevos, la mantequilla, la levadura, los moldes, el gas, todo eso va a ser el presupuesto de costos, que son los elementos que nosotros utilizamos para producir el pan. En el caso de un ejemplo comercial, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo celulares. Nosotros debemos colocar el costo o cuánto nosotros pagamos para adquirir esos celulares y ahora nosotros venderlos. Ese es el costo cuando es comercial. Recuerden que comerciales compramos un producto para vender el mismo producto sin ninguna transformación.
Y ahora vamos a un emprendimiento o una empresa de servicio. Algo que es muy común dentro de nuestro medio es el negocio de la construcción, la albañilería. Como ustedes saben, cada obra, la persona que realiza este trabajo va a cobrar por la mano de obra, es decir, el servicio que él está prestando en la construcción y además los materiales. Dependiendo de cómo se trabaje, normalmente, ya si es que es una empresa un poquito más grande, la empresa mismo da los materiales y le cobra a eso al cliente. O en otro caso, el cliente tiene que comprar los materiales para solo cobrar la mano de obra a la persona que va a trabajar o a laborar en ese sentido. Entonces debemos tener en cuenta estos costos dependiendo del tipo de emprendimiento, del tipo de negocio que nosotros estemos trabajando. Como podemos ver aquí, la tercera es el presupuesto de gastos. Ahora, el presupuesto de gastos se refiere a los gastos de administración de las ventas y financieros en los que incurrirá la empresa, es decir, los gastos administrativos que tenga. Aquí nosotros vamos a tener que diferenciar entre gastos fijos y gastos variables, que es lo que nosotros podemos trabajar. Entonces, como resumen, en proyección financiera nosotros tenemos que tener tres presupuestos. El presupuesto de ventas, que son los ingresos, el presupuesto de costos, que es la producción o adquisición, y el presupuesto de gastos, que corresponde a la parte de los gastos administrativos, ventas y el financiero. ¿Sí? Ahora, nosotros aquí podemos ver un ejemplo, sí, un ejemplo sencillo de cómo se va a realizar. Miren, aquí nosotros tenemos un detalle de los ingresos y gastos que tiene una empresa para que ustedes puedan entender. Todo esto se hace matemáticamente. Anteriormente, como ustedes saben, existen los contadores. Bueno, existen los contadores, pero todos estos cálculos ellos los realizaban a mano en hojas cuadriculadas, en unos cuadernos que los conocían como cuadernos de contabilidad. Pero ahora, con el uso de la tecnología, nosotros estos datos podemos ingresar dentro de una hoja de cálculo. Normalmente, o el programa más utilizado para esto es Excel. Sí, Excel, ustedes le ingresan fórmulas, ingresan valores y automáticamente este puede calcular toda esta parte que nosotros vamos a ver aquí. Pero lo que nosotros necesitamos de entender en este momento es lo siguiente para ver con un ejemplo facilito. Ya, aquí ya están los ingresos totales, ¿sí? No hemos visto nada a detalle, pero los ingresos totales. Otro ejemplo lo vamos a ver más adelante cómo se calcula. Entonces, miren, como yo les expliqué, el presupuesto de ventas son los ingresos. En este caso, nosotros tenemos que la empresa ha tenido un ingreso de $500. Sí, como saben, esto es dinero. Ha tenido un ingreso de $500. El presupuesto de costos, es decir, los costos que genera para la producción o la venta de esto. Sí, la empresa ha gastado $300 ha invertido para que realice estos productos que se vendieron. Entonces, nuestra utilidad bruta se realiza con la resta, se calcula con la resta de estos dos. Los ingresos, que son 500, menos los 300 que tenemos, nos va a dar una utilidad bruta de $200. Esa es la ganancia que nosotros tenemos, la bruta, es decir, la venta menos la producción. Ahora, como ustedes saben, existe un tercer costo, que son los costos administrativos y los costos de ventas. Entonces, dentro de los costos administrativos se tiene un valor de $50, los gastos de venta $25, y ahora tenemos un gastos totales de venta son $75. ¿Por qué? Se ha sumado los 50 más los 25. Entonces tenemos nosotros que es $75. Ahora, para nosotros calcular la utilidad neta tenemos que restar la utilidad bruta menos los gastos totales de venta. Es decir, que nuestra utilidad bruta son $200 menos los $75 de los gastos totales de ventas, tenemos una utilidad neta de $125. Entonces aquí nosotros podemos ver los tres presupuestos que nosotros teníamos. Sí, vamos a hacer un poquito más pequeño. El presupuesto de ventas, como les dije, son los ingresos. El presupuesto de costos son los costos de las ventas, ¿sí?
Y el presupuesto de gastos, tenemos aquí los gastos administrativos y los gastos de venta. Haciendo un cálculo sencillo, nosotros podemos calcular la utilidad neta que tiene nuestro negocio. Como yo les dije, estos cálculos se realizan a mes. Nosotros ya vamos a ver un poquito más completo otro cálculo ya con datos un poquito más desglosados más adelante para que ustedes puedan calcular. ¿Sí? Eso sería todo por la sesión de hoy. Continuaremos más adelante. Muchas gracias.